El viento del desierto llevaba el aroma de la tragedia cuando Ayana, una viuda apache, llegó a las puertas del rancho de Adeline Marino con 4 pequeñas en sus brazos. 2 pares de gemelas que lloraban de hambre y agotamiento. Era marzo de 1882 y Adeline había jurado nunca más abrir su corazón después de la masacre que destruyó su familia años atrás. Pero algo en los ojos desesperados de esa mujer apache, algo en los llantos de esas 4 almas inocentes, rompió las murallas que había construido alrededor de su alma herida. Lo que comenzó como un acto de compasión se convertiría en la batalla más feroz que el territorio de Nuevo México había presenciado. Porque cuando el comisionado territorial descubrió que una mujer blanca estaba criando a las hijas de una apache, decidió que esa abominación debía terminar. Pero Adeline Marino no sabía rendirse, y estaba a punto de descubrir que el destino a veces llega disfrazado de desesperación, y que las familias más fuertes no nacen de la sangre, sino del amor incondicional. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Adeline Marino había sido una vez la mujer más respetada del Valle de Esperanza Perdida. Su rancho, el Corazón de Hierro, se extendía por miles de acres en el territorio de Nuevo México, y su ganado era conocido desde Santa Fe hasta El Paso por su calidad excepcional. Pero eso fue antes de octubre de 1879, antes de que los apaches mezcaleros atacaran durante la noche más oscura que había conocido su alma. El recuerdo aún la despertaba en las madrugadas frías, empapada en sudor y con el corazón latiendo como tambores de guerra. Había estado en el pueblo comprando suministros para el invierno, cuando las llamas comenzaron a danzar en el horizonte como demonios naranjas contra el cielo estrellado. Para cuando logró regresar al rancho, cabalgando su yegua hasta casi matarla del esfuerzo, ya era demasiado tarde. La casa principal era una hoguera que iluminaba el valle entero. Los establos humeaban como altares paganos, y en el suelo, cerca del pozo donde solían beber las vacas, encontró los cuerpos de su esposo Thomas y sus 2 hermanas gemelas, Rebecca y Sara, que habían venido a visitarla desde Denver. Las flechas apache sobresalían de sus espaldas como acusaciones silenciosas, y sus ojos abiertos reflejaban las estrellas con una frialdad que jamás podría olvidar. Los vaqueros leales que trabajaban para ella habían logrado salvar parte del ganado, conduciéndolo hacia las colinas al escuchar los primeros gritos de guerra. Pero 20 años de trabajo duro, de construir algo hermoso desde la nada, habían desaparecido en una sola noche de horror. Los apaches se habían llevado también 17 caballos de su mejor linaje, incluyendo el semental árabe que Thomas había traído desde California como regalo de bodas. Durante los días que siguieron, mientras enterraba a su familia en el pequeño cementerio detrás de la casa quemada, Adeline descubrió que el dolor podía ser tan físico como una herida de bala. Se doblaba sobre sí misma, vomitando bilis y lágrimas, mientras los vecinos del valle llegaban con comida que no podía comer y palabras de consuelo que sonaban huecas como cáscaras de nuez. Los apaches pagarán por esto, le había dicho el sheriff Luis Romano, un hombre mayor con bigotes grises y ojos cansados de ver demasiada muerte. Ya envié mensaje al fuerte militar. Van a organizar una expedición para encontrar a esos salvajes. Pero Adeline no quería venganza. Lo único que quería era que le devolvieran a Thomas, a Rebecca, a Sara. Quería despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla terrible. Quería escuchar otra vez la risa de Thomas cuando contaba sus historias después de la cena. Quería ver a sus cuñadas cepillando sus cabellos rubios en el porche, mientras el sol se ponía sobre las montañas. En lugar de eso, tenía cenizas. Tenía recuerdos que la quemaban por dentro como hierros al rojo vivo. Y tenía un rancho destruido que los buitres ya comenzaban a rodear,
esperando que se rindiera para comprar sus tierras por una fracción de su valor real. Los primeros en llegar fueron los hermanos Patterson, Ethan y James, que tenían ranchos más pequeños al sur del valle. Llegaron 3 semanas después del funeral, con sonrisas oleosas y ofertas que insultaban la memoria de Thomas. «Es demasiado para una mujer sola», había dicho Ethan, masticando tabaco y escupiendo cerca de las tumbas frescas. «Este lugar necesita mano fuerte de hombre. Te ofrecemos $500 por todo». $500 por un rancho que había valido más de 5,000 antes del ataque. $500 por la tierra donde estaban enterrados sus seres queridos. Adeline los había echado a punta de escopeta y durante meses después tuvo que dormir con el rifle cargado junto a la cama, porque los Patterson no eran hombres que aceptaran un no por respuesta. Pero lo peor no fueron los buitres humanos que querían robarle sus tierras. Lo peor fue descubrir que el Banco de Santa Fe, donde Thomas había depositado sus ahorros, había quebrado 2 semanas antes del ataque. Los documentos llegaron con el correo como una bofetada póstuma. No había dinero para reconstruir, no había fondos para contratar vaqueros, no había futuro más allá de sobrevivir un día a la vez. Durante el primer año después de la tragedia, Adeline había luchado desesperadamente por mantener el rancho funcionando. Vendió sus joyas, sus vestidos elegantes, todo lo que tenía valor. Contrató a 2 vaqueros mexicanos, Alejandro y Miguel, que trabajaron por la mitad del salario normal porque sentían lástima por ella. Logró mantener un rebaño pequeño de ganado, suficiente para no morirse de hambre. Pero cada noche, cuando se acostaba en la pequeña cabaña que había construido donde antes estaba la casa principal, podía escuchar los ecos de la vida que había perdido. El crujir de la madera donde Thomas solía sentarse a leer. Las risas fantasmales de Rebecca y Sara en el porche. Los relinchos de los caballos que ya no estaban. Para el segundo año, había despedido a los vaqueros. No podía pagarles. Y además, había descubierto que prefería la soledad. La gente del pueblo la miraba con una mezcla de lástima y aprensión, como si la tragedia fuera contagiosa. Las mujeres susurraban cuando pasaba por la calle principal de Esperanza Perdida, preguntándose cuándo se daría por vencida y se iría a vivir con algún pariente lejano en el este. Lo que no sabían era que Adeline ya no tenía parientes. Thomas había sido huérfano, y sus propios padres habían muerto de fiebre amarilla cuando ella tenía 18 años. El rancho Corazón de Hierro no era solo su hogar, era todo lo que tenía en el mundo. Así que se había quedado, volviéndose más dura y más solitaria con cada estación que pasaba. Aprendió a herrar sus propios caballos, a reparar cercas, a disparar con precisión mortal a los coyotes que amenazaban a sus vacas. Sus manos se volvieron callosas, su piel se curtió bajo el sol del desierto y su corazón se convirtió en algo parecido al mineral de hierro por el que había nombrado su rancho, fuerte pero frío. Los domingos ya no iba a la iglesia del pueblo. No soportaba las miradas de compasión, las palmaditas en la espalda, las invitaciones bien intencionadas pero dolorosas a cenar en casas llenas de risas familiares. En lugar de eso, visitaba las tumbas de Thomas, Rebecca y Sara, limpiaba las malezas que crecían alrededor de las cruces de madera y les contaba sobre su día como si todavía pudieran escucharla. Para marzo de 1882, casi 3 años después de la tragedia, Adeline Marino era una mujer completamente diferente a la que había sido. A los 32 años parecía mayor, más severa, con líneas de dolor grabadas alrededor de sus ojos verdes. Su cabello castaño, que antes llevaba en elaborados peinados, ahora lo recogía en una trenza práctica. Sus vestidos elegantes habían sido reemplazados por pantalones de hombre y camisas de trabajo. El rancho que una vez había sido el orgullo del valle, ahora era apenas una sombra de su antigua gloria.
Mantenía solo 50 cabezas de ganado, cuando antes había tenido más de 300. La cabaña donde vivía era funcional pero austera, sin adornos ni comodidades innecesarias. Todo lo que no era esencial para la supervivencia había sido eliminado de su vida, incluyendo la esperanza. Sus únicos compañeros eran los animales, su yegua Pinta Esperanza, que la había llevado fielmente a través de todos sus problemas. 2 perros pastores, Bruno y Lobo, que habían llegado como cachorros poco después de la tragedia, y las vacas que cuidaba con eficiencia profesional, pero sin cariño. Por las noches, cuando el trabajo del día estaba terminado, se sentaba en el porche de su cabaña, con un rifle en el regazo, mirando hacia las montañas donde los apaches aún cazaban, donde las mismas tribus que habían destruido su vida seguían libres bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su dolor. No sentía odio hacia ellos, lo cual la sorprendía a veces. El odio requería pasión, y la pasión era un lujo que no podía permitirse. Lo que sentía era algo más frío y más peligroso, una indiferencia absoluta hacia todo lo que no fuera su propia supervivencia. Adeline Marino había aprendido a vivir sin amor, sin esperanza, sin siquiera la compañía de otros seres humanos. Se había convertido en una isla en el desierto, autosuficiente y completamente sola, y había llegado a creer que así era como sería el resto de su vida, funcional, vacía, pero segura. No sabía que el destino tenía otros planes para ella. No sabía que una noche de marzo, cuando el viento del desierto trajera el aroma de la tormenta, también traería algo que cambiaría todo, la oportunidad de descubrir que algunos corazones, por muy heridos que estén, aún pueden sanar si se les da una razón lo suficientemente poderosa para intentarlo. La rutina se había convertido en el único ritmo que mantenía cuerda a Adeline Marino. Cada amanecer la encontraba despierta antes de que los primeros rayos de sol tocaran las montañas, alimentando a los animales con movimientos mecánicos que ya no requerían pensamiento consciente. Desayunaba avena simple con café negro, revisaba las cercas que siempre parecían necesitar reparación, y pasaba las horas de la mañana trabajando la tierra con una determinación que rozaba la obsesión. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Su cabaña estaba ubicada estratégicamente en una elevación que le permitía ver toda la extensión del valle, pero lo suficientemente alejada del camino principal para desalentar visitantes no deseados. Durante los primeros meses después de la tragedia, había recibido visitas regulares, vecinas que traían guisos caseros y chismes del pueblo, comerciantes que ofrecían crédito, e incluso algunos pretendientes que pensaban que una viuda con tierras podría ser una buena oportunidad matrimonial. Adeline había rechazado todo con una cortesía fría que gradualmente se volvió más directa hasta convertirse en hostilidad abierta. La última mujer del pueblo que se había atrevido a visitarla, Charlotte Taylor, la esposa del comerciante, había regresado al pueblo con historias de cómo Adeline la había recibido en el porche con una escopeta en las manos, sin siquiera invitarla a pasar. Esa mujer se ha vuelto salvaje, había dicho Charlotte a cualquiera que quisiera escuchar. Vive como un hombre, habla como un vaquero, y tiene la mirada de alguien que ha perdido la razón. Las historias se multiplicaron y se distorsionaron con cada repetición. Algunos decían que Adeline había comenzado a hablar sola, conversando con los fantasmas de su familia muerta. Otros juraban que la habían visto bailando desnuda bajo la luna llena, invocando espíritus apaches para que la ayudaran en su venganza. Los niños del pueblo habían comenzado a apostar sobre quién se atrevería a acercarse más a su propiedad antes de salir corriendo. La verdad era menos dramática, pero quizás más triste. Adeline simplemente había descubierto que la soledad era más fácil que la compañía.
Las conversaciones sociales requerían fingir que le importaba quién se había casado, quién había tenido un bebé, quién había comprado qué tierras. Requería sonreír cuando por dentro se sentía como un pozo seco. Requería escuchar quejas sobre problemas que parecían triviales comparados con haber perdido a toda su familia en una sola noche. Era más simple cuidar de los animales que no esperaban conversación. Era más honesto trabajar la tierra, que no fingía ser algo que no era. Era más seguro vivir sin formar vínculos que pudieran ser arrancados tan brutalmente como los anteriores. Sus días seguían un patrón inmutable. Al amanecer, ordenaba a las 3 vacas lecheras que aún mantenía, recogía huevos de las gallinas y alimentaba a los cerdos. Después del desayuno, revisaba el ganado en los pastos más cercanos, reparaba lo que estuviera roto y trabajaba en el pequeño huerto que había plantado detrás de la cabaña. Por las tardes, cuando el calor del desierto se volvía insoportable, se refugiaba en el interior para coser, leer los pocos libros que había salvado del fuego, o simplemente sentarse en silencio. Los libros habían sido un consuelo al principio. Thomas había sido un hombre educado, y su biblioteca había incluido obras de Shakespeare, Dickens y varios tratados sobre ganadería y agricultura. Pero incluso leer se había vuelto doloroso con el tiempo. Cada página le recordaba las noches cuando Thomas le leía en voz alta mientras ella cosía junto al fuego, las discusiones literarias que tenían durante las cenas largas, las carcajadas que compartían por los pasajes divertidos. Ahora los libros permanecían cerrados la mayoría del tiempo, acumulando polvo como todo lo demás en su vida que había tenido que ver con la alegría. Las tardes se desvanecían en atardeceres solitarios en el porche, donde se sentaba con su rifle cargado, observando las sombras alargarse por el valle, mientras escuchaba los sonidos del desierto que se preparaba para la noche. Los coyotes comenzaban a aullar en la distancia, los búhos respondían desde los árboles cercanos, y ocasionalmente podía escuchar el sonido lejano de tambores apaches llevado por el viento nocturno. Esos tambores no la asustaban, lo cual sabía que debería preocuparla. Una mujer sola en territorio apache, sin vecinos cerca y sin protección más que su propia habilidad con las armas, debería sentir miedo. Pero el miedo, como el amor, era una emoción que requería creer que tenía algo que perder. Las noches eran lo peor. Después de cenar algo simple, usualmente carne seca, frijoles y pan que horneaba una vez por semana, se acostaba en la cama individual que había construido para reemplazar la cama matrimonial que había quemado junto con los restos de la casa principal. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propio corazón latir, y en esa quietud los recuerdos llegaban como lobos hambrientos. Recordaba la voz de Thomas cantando mientras se afeitaba por las mañanas. Recordaba a Rebecca y Sara riéndose hasta llorar por alguna broma privada que compartían como hermanas gemelas. Recordaba el ruido alegre de una casa llena de vida, pasos en las escaleras, puertas que se abrían y cerraban, conversaciones que se extendían desde la cocina hasta el salón. Ahora, el único sonido era el viento soplando a través de las grietas de la cabaña, y a veces ese sonido se parecía tanto a voces susurrando que tenía que encender una lámpara para convencerse de que estaba verdaderamente sola. Los domingos eran particularmente difíciles. El pueblo celebraba sus servicios religiosos, las familias se reunían para comidas elaboradas, y los niños jugaban en las calles mientras los adultos intercambiaban noticias de la semana. Adeline podía escuchar el eco distante de las campanas de la iglesia llevado por el viento, y ese sonido la hacía recordar cuando ella y Thomas se arreglaban con sus mejores ropas para asistir al servicio, cuando formaban parte de la comunidad en lugar de ser su ermitaña local. Había intentado ir a la iglesia una vez, 6 meses después de la tragedia, pero cuando el reverendo había comenzado a hablar sobre los planes divinos y las bendiciones que surgen del sufrimiento, había tenido que salir corriendo antes de ponerse a gritar:
no había regresado desde entonces. En su lugar, había desarrollado su propio ritual dominical. Caminaba hasta el pequeño cementerio donde había enterrado a su familia, limpiaba las malezas alrededor de las cruces de madera y les hablaba como si pudieran escucharla. La vaca Pinta tuvo su cría ayer. Les contaba arrodillándose entre las tumbas. Es un macho fuerte, como le habría gustado a Thomas. Y las gallinas están poniendo bien este mes. Vamos a tener suficientes huevos para el invierno. Les hablaba sobre el ganado, sobre el clima, sobre las reparaciones que necesitaba hacer. Nunca les hablaba sobre su soledad, sobre las noches cuando lloraba hasta quedarse dormida, o sobre cómo a veces deseaba que los apaches regresaran para terminar lo que habían comenzado. El cementerio era el único lugar donde podía bajar la guardia, donde no tenía que fingir fortaleza. Era el único lugar donde todavía se sentía conectada con algo más grande que su propia supervivencia diaria. Los inviernos eran los más duros. Las tormentas de nieve podían aislarla durante semanas, y durante esos periodos su única compañía eran los animales que traía al establo improvisado que había construido cerca de la cabaña. Bruno y Lobo se quedaban cerca de la estufa, y a veces hablaba con ellos solo para escuchar una voz, aunque fuera la suya propia. ¿Creen que estoy perdiendo la razón?, les preguntaba a los perros, que la miraban con ojos leales e incomprensivos. ¿Creen que debería vender todo e irme a vivir a la ciudad como dice todo el mundo? Pero incluso mientras hacía esas preguntas, sabía que nunca podría irse. Este lugar, por muy desolado que fuera ahora, contenía todo lo que quedaba de la vida que había amado. Thomas, Rebecca y Sarah estaban enterrados aquí. Sus recuerdos estaban grabados en cada piedra, cada árbol, cada vista de las montañas. Dejar el rancho sería como traicionarlos por segunda vez. Así que se había quedado, año tras año, estación tras estación, volviéndose más dura y más solitaria. Había aprendido habilidades que nunca pensó que necesitaría, como castrar becerros, cómo reparar techos, cómo disparar a un coyote a 50 yardas de distancia. Había desarrollado músculos en brazos y hombros que las damas del pueblo habrían considerado impropios para una mujer. Pero también había perdido cosas que una vez habían definido quién era. Había olvidado cómo reírse de verdad, cómo disfrutar una puesta de sol sin estar calculando cuánto trabajo podía terminar antes de que oscureciera completamente. Había perdido la capacidad de imaginar un futuro que fuera diferente del presente. Para la primavera de 1882, Mente y Zadalin, Marino había perfeccionado el arte de vivir sin vivir realmente. Existía día a día, cumpliendo con las funciones básicas de supervivencia, pero sin esperar nada más de la vida que la ausencia de dolor activo. No sabía que su cuidadosa rutina estaba a punto de ser destrozada. No sabía que una noche de marzo, cuando el viento del desierto trajera el aroma de la tormenta que se acercaba, también traería a alguien que la obligaría a recordar que había otra manera de vivir. Alguien que le mostraría que incluso los corazones más congelados pueden derretirse si se les da calor suficiente, y que a veces el destino llega en la forma más inesperada, como una madre desesperada con 4 pequeñas que necesitan más de lo que ella puede dar sola. La tormenta había estado construyéndose durante 3 días, llenando el aire del desierto con una electricidad que hacía que los caballos se pusieran nerviosos y que los coyotes aullaran con más frecuencia de lo usual. Adeline podía sentirla en sus huesos, en la manera en que el viento cambiaba de dirección cada pocas horas, trayendo consigo el aroma lejano de la lluvia que todavía no había comenzado a caer. Era la 3ª semana de marzo, y las noches aún eran frías, a pesar de que los días comenzaban a calentarse con la promesa de la primavera. Adeline había pasado la tarde reforzando el techo del establo y asegurando todo lo que pudiera volar con el viento fuerte que se avecinaba. Las tormentas de primavera en el territorio de Nuevo México podían ser brutales, y había aprendido a respetarlas después de años de vivir sola en el desierto.
Había terminado sus tareas del día más temprano de lo usual, sintiendo una inquietud que no podía explicar. Los animales también estaban nerviosos. Las vacas se habían agrupado cerca del establo, las gallinas se habían metido en sus nidos antes de lo normal, y Bruno y Lobo habían estado pegados a sus talones toda la tarde, gimiendo suavemente como si trataran de advertirle sobre algo que no podían expresar con palabras. A las 8 de la noche, mientras preparaba su cena solitaria de carne seca y frijoles, el viento comenzó a ulular alrededor de la cabaña con una intensidad que hacía vibrar las ventanas. Adeline encendió todas las lámparas que tenía, no por miedo a la oscuridad, sino porque la experiencia le había enseñado que las tormentas del desierto podían durar días, y era mejor estar preparada para cualquier cosa. Estaba sentada a su pequeña mesa, comiendo en silencio mientras escuchaba al viento rugir afuera, cuando Bruno y Lobo se levantaron simultáneamente, sus orejas erectas y sus cuerpos tensos. Un gruñido bajo comenzó a resonar en las gargantas de ambos perros, no el gruñido agresivo que usaban para los coyotes, sino el gruñido cauteloso que reservaban para los desconocidos. Adeline dejó su cuchara y alcanzó el rifle que siempre mantenía apoyado contra la pared cerca de la mesa. Sus sentidos se agudizaron, escuchando por encima del sonido del viento alguna señal de lo que había alertado a los perros. Entonces lo escuchó, el sonido débil pero inconfundible de voces humanas, llevado por el viento. Voces que parecían estar discutiendo o tal vez llamándose unas a otras, aunque era difícil distinguir las palabras por encima del rugido de la tormenta que se acercaba. Se acercó a la ventana y apartó la cortina, mirando hacia la oscuridad del desierto. Al principio, no vio nada más que las formas familiares de sus tierras iluminadas intermitentemente por los relámpagos que comenzaban a parpadear en el horizonte. Pero entonces, a la distancia, vio algo que la hizo contener el aliento, una pequeña fogata parpadeando como una estrella caída en medio del desierto. La fogata estaba a menos de media milla de su cabaña, claramente visible desde su posición elevada, y alrededor de ella podía distinguir las siluetas de varias figuras humanas. En territorio apache, esto podría significar problemas serios. Pero algo sobre la manera en que las figuras se movían, agrupándose cerca del fuego como si buscaran protección en lugar de planificar un ataque, la hizo vacilar. Adeline había desarrollado instintos afilados durante sus años de soledad. Sabía distinguir entre los movimientos de guerreros preparándose para la batalla y los movimientos de gente desesperada buscando refugio. Estas siluetas pertenecían claramente a la segunda categoría. Tomó su rifle, se puso su abrigo más pesado y silbó suavemente a Bruno y Lobo para que la siguieran. Los perros se pegaron a sus costados mientras salía de la cabaña hacia la noche tormentosa, manteniéndose en las sombras mientras se acercaba lo suficiente para ver de qué se trataba. Lo que vio la dejó sin aliento. Una mujer apache estaba arrodillada junto al fuego débil, sosteniendo a lo que parecían ser dos bebés en sus brazos. A sus pies, envueltas en mantas gastadas y temblando de frío, había otras dos pequeñas que no podían tener más de 3 o 4 años. La mujer estaba hablando en apache, pero su voz llevaba el tono universal de una madre, tratando de consolar a sus pequeñas asustadas. Pero lo que más sorprendió a Adeline fue el estado desesperante del grupo. La mujer apache estaba claramente exhausta, sus ropas estaban desgarradas y sucias, y su cuerpo se balanceaba ligeramente como si estuviera luchando por mantenerse consciente. Las 4 niñas estaban llorando con el llanto débil de quienes han estado llorando durante horas y ya no tienen fuerzas para hacer más ruido, y el fuego se estaba muriendo. Adeline podía ver que no tenían suficiente leña para mantenerlo encendido toda la noche, y sin refugio adecuado, la tormenta que se acercaba podría matarlos a todos. La temperatura ya estaba bajando rápidamente, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer,
prometiendo convertirse en una tormenta que podría durar hasta el amanecer. Se quedó paralizada por un momento, observando desde las sombras mientras luchaba con una decisión que podría cambiar todo. Esta mujer era apache. Los apaches habían matado a su familia, habían destruido su vida, habían convertido su mundo en cenizas. Cada fibra lógica de su ser le decía que se diera la vuelta, regresara a su cabaña y dejara que el desierto se ocupara de estos intrusos, como se había ocupado de tantos otros. Pero mientras observaba a la mujer apache meciendo a las dos bebés, mientras trataba de proteger a las otras dos pequeñas del viento cada vez más fuerte, Adeline vio algo que reconoció: el amor maternal desesperado, la determinación feroz de una madre que daría cualquier cosa, incluyendo su propia vida, por proteger a sus pequeñas. Era la misma expresión que había visto en el espejo durante los días después de la tragedia, cuando había corrido hacia el fuego una y otra vez, tratando de salvar vidas que ya estaban perdidas. La lluvia comenzó a caer más fuerte, y la mujer apache se inclinó sobre las niñas, tratando de protegerlas con su propio cuerpo. El fuego siseó y se debilitó aún más, y Adeline pudo escuchar el sonido de los llantos de las pequeñas mezclándose con el viento. En ese momento, algo se rompió dentro del pecho de Adeline. No era compasión exactamente, porque había mantenido esa emoción cuidadosamente enterrada durante 3 años. Era algo más primitivo, más fundamental, el reconocimiento de que estaba viendo a una madre luchando por salvar a sus pequeñas y que tenía el poder de ayudar. Se acercó lentamente, manteniendo el rifle listo pero apuntando hacia el suelo. Los perros la siguieron, gruñendo suavemente pero obedeciendo su comando silencioso de mantenerse cerca pero no atacar. La mujer apache levantó la cabeza cuando escuchó los pasos. En la luz débil del fuego moribundo, Adeline pudo ver su rostro claramente por primera vez. Era joven, probablemente menor que ella, con rasgos finos marcados por el agotamiento y la desesperación. Sus ojos oscuros brillaron con miedo cuando vio a Adeline acercándose con el rifle, pero no se movió de su posición protectora sobre las niñas. «No, apache», dijo la mujer en inglés entrecortado, su voz ronca de fatiga. «No hacer daño, solo necesitar ayuda para pequeñas». Adeline se detuvo a unos 10 pies de distancia, estudiando a la mujer y a las 4 niñas que temblaban a su alrededor. Ahora que estaba más cerca, podía ver que las bebés que la mujer sostenía eran gemelas idénticas, probablemente de menos de 1 año. Las otras 2 pequeñas, que se aferraban a las faldas de la mujer, también eran gemelas, con el mismo cabello negro y los mismos ojos oscuros. «¿Cómo te llamas?», preguntó Adeline en español, esperando que la mujer pudiera entenderla mejor en ese idioma. «Ayana», respondió la mujer, cambiando aliviada al español. «Estas son mis hijas, Itzel y Citlali», señaló a las bebés, «y Xochitl y Yaretsi», indicó a las mayores. «¿Dónde está tu tribu?», preguntó Adeline, manteniendo su tono neutral. La cara de Ayana se contrajo de dolor. «Muertos, soldados atacaron nuestro campamento hace 5 días. Mi esposo, mi familia, todos muertos. Solo nosotras escapamos». Adeline sintió un eco familiar de dolor en las palabras de la mujer. Reconoció la expresión devastada, la manera en que Ayana sostenía a sus pequeñas como si fueran lo único que la mantenía cuerda. Era la misma expresión que había tenido frente al espejo después de enterrar a Thomas, Rebecca y Sara. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó. «Vi luz en tu casa», respondió Ayana. «Llevamos 2 días caminando sin comida, sin agua suficiente. Las pequeñas están enfermas, débiles. No podemos seguir más». Como si hubiera escuchado su nombre, una de las bebés comenzó a llorar con más fuerza, un llanto débil que habló directamente al corazón enterrado de Adeline. La otra bebé pronto se unió al llanto, y las 2 pequeñas mayores comenzaron a sollozar, aferrándose más fuerte a su madre. La lluvia comenzó a caer más pesadamente, y Adeline pudo ver que el fuego se apagaría completamente en minutos. Sin refugio,
Esta familia moriría antes del amanecer. Por favor, susurró Aiyana, y había tal desesperación en su voz que cortó a través de todas las defensas que Adeline había construido alrededor de su corazón. No pido para mí, pido por ellas. Son inocentes, no han hecho daño a nadie. Adeline miró a las 4 niñas pequeñas, vio el miedo en sus ojos, escuchó sus llantos débiles mezclándose con el sonido de la tormenta, y supo que había llegado al momento que definiría no solo esta noche, sino el resto de su vida. Podía dar la espalda y regresar a su cabaña solitaria, a su rutina vacía pero segura. Podía dejar que el desierto se ocupara de esta familia apache como se había ocupado de tantos otros. Podía mantenerse fiel al odio frío que había estado cultivando durante 3 años. O podía elegir algo diferente, algo que la aterrorizaba más que los apaches, más que la soledad, más que incluso la posibilidad de perder todo otra vez. Podía elegir abrir su corazón lo suficiente para dejar entrar la posibilidad de cuidar a alguien más. La lluvia se intensificó, empapando a todos, y las bebés comenzaron a llorar más fuerte. En ese momento, viendo a esas 4 pequeñas inocentes temblando bajo la tormenta, Adeline Marino tomó la decisión que cambiaría todo. «Vengan», dijo, bajando su rifle. «Rápido, antes de que se apague el fuego completamente». Aiyana la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud tan intensa que casi la hizo retroceder. Pero no había tiempo para segundas dudas. La tormenta estaba empeorando, y tenían que llegar a la cabaña antes de que la lluvia se convirtiera en el diluvio que prometía ser. Mientras ayudaba a Aiyana a levantarse y cargar a las bebés, mientras tomó de la mano a las 2 pequeñas mayores para guiarlas hacia su cabaña, Adeline no sabía que había cruzado un punto de no retorno. No sabía que esta decisión la llevaría hacia una confrontación que sacudiría todo el territorio, hacia una batalla que desafiaría todo lo que creía sobre sí misma y sobre lo que significaba ser familia. Todo lo que sabía era que había 4 pequeñas que necesitaban refugio y que por primera vez en 3 años tenía algo más importante que hacer que simplemente sobrevivir día a día. La cabaña de Adeline, que había parecido adecuada para una mujer sola, de repente se sintió diminuta con 5 personas adicionales. Aiyana se tambaleó hacia adentro, sosteniendo a las 2 bebés contra su pecho, mientras las pequeñas mayores se aferraron a sus faldas, todas empapadas por la lluvia que había comenzado a caer en torrentes. Adeline actuó por instinto, encendiendo más lámparas y avivando el fuego en la chimenea hasta que las llamas crepitaron con fuerza suficiente para calentar toda la habitación. El contraste entre el calor del interior y la tormenta rugiendo afuera hizo que las paredes de madera parecieran temblar, pero por primera vez en años su cabaña se sentía como un verdadero refugio. «Siéntate cerca del fuego», le dijo a Aiyana en español, señalando la única silla cómoda que tenía. La mujer apache se desplomó en ella con alivio evidente, aún sosteniendo a las bebés que habían dejado de llorar tan pronto como sintieron el calor. Las 2 pequeñas mayores, Xochitl y Yaretsi, se quedaron pegadas a las piernas de su madre, mirando a Adeline con ojos enormes llenos de curiosidad y miedo a la vez. Tenían el cabello negro empapado, pegado a sus caritas redondas, y sus ropas tradicionales apaches estaban desgarradas y sucias por días de huida. «¿Cuándo comieron por última vez?», preguntó a Adeline, evaluando el estado de la familia con ojo clínico. «Ayer por la mañana», respondió Aiyana, su voz apenas un susurro. «Encontramos algunas bayas, pero no era suficiente». Adeline fue a su despensa, que mantenía bien surtida por hábito más que por necesidad. Sacó pan fresco que había horneado esa mañana, carne seca, queso y miel. No era una comida elaborada, pero era nutritiva y abundante. Mientras preparaba los platos, pudo escuchar a Aiyana murmurando suavemente a sus hijas en apache, probablemente tratando de explicarles dónde estaban y que estarían seguras. Las pequeñas mayores,
¿Qué edad tienen?, preguntó Adeline mientras ponía la comida en la mesa. 3 años, respondió Ayanna. Nacieron el mismo día como Itzel y Citlali. El espíritu me bendijo con 2 pares de gemelas. Adeline sintió un pinchazo extraño en el pecho al escuchar esto. Rebeca y Sara también habían sido gemelas, nacidas con minutos de diferencia, siempre haciendo todo juntas desde que eran pequeñas hasta el día que murieron. Pero apartó esos recuerdos y se concentró en el presente. Las 4 niñas comieron con la voracidad de quienes han estado hambrientas durante días. Las mayores se sentaron en el suelo cerca del fuego, sosteniendo pedazos de pan con manos diminutas, mientras masticaban cuidadosamente. Las bebés tomaron pequeños sorbos de leche tibia que Adeline había calentado, aunque era claro que preferirían estar amamantándose. ¿Tienes leche?, preguntó Adeline, notando cómo las bebés se inquietaban. Ayanna asintió, pero su expresión se volvió avergonzada. Poca. El miedo, el hambre, se está secando. Era una situación que Adeline conocía de sus años ayudando con partos y cuidado de bebés en el pueblo, antes de la tragedia. El estrés extremo podía afectar la capacidad de una madre para amamantar, y estas bebés claramente necesitaban más nutrición de la que su madre podía proporcionarles en ese momento. «Tengo leche de vaca fresca», ofreció Adeline. «Podemos mezclarla con agua y miel para las bebés». Mientras preparaba la mezcla, Adeline se dio cuenta de que estaba actuando completamente por instinto, como si su cuerpo recordara cómo cuidar a otras personas, incluso después de años de cuidar solo de sí misma. Sus manos sabían automáticamente cómo calentar la leche a la temperatura correcta, cómo mezclar los ingredientes para que fuera digerible para bebés. Cuando las niñas finalmente estuvieron alimentadas y secas, usando algunas de las camisas viejas de Adeline como ropa de dormir improvisada, el silencio se instaló en la cabaña. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero adentro había un calor y una paz que Adeline no había sentido en años. Ayanna había logrado acostar a las 4 niñas en la cama de Adeline, amontonadas juntas como cachorros para mantenerse calientes. Las bebés habían finalmente dejado de inquietarse, y las mayores se habían quedado dormidas casi instantáneamente, agotadas por días de huida y miedo. «Gracias», dijo Ayanna suavemente, sentándose otra vez cerca del fuego. «No sé por qué nos ayudas, pero gracias». Adeline se sirvió café y se sentó en el suelo cerca de la chimenea, estudiando el rostro de esta mujer que había llegado desde la tormenta. «¿Qué planeas hacer ahora?», preguntó. «No lo sé», admitió Ayanna. «Mi tribu está muerta. No tengo familia en otras tribus. No sé dónde ir que sea seguro para ellas. Los soldados están buscándote». Ayanna asintió gravemente. El comandante del fuerte dijo que todos los apaches son enemigos ahora. No importa si somos guerreros o no, si atacamos o no, solo importa que seamos apaches. Adeline conocía esa historia. Las tensiones entre los colonos y las tribus apaches habían estado escalando durante meses y los militares habían adoptado una política cada vez más agresiva. Una mujer apache con 4 niñas pequeñas sería vista como una amenaza simplemente por existir. «¿Y tu esposo?», preguntó Adeline, aunque sospechaba la respuesta. «Guerrero valiente», dijo Ayanna, sus ojos llenándose de lágrimas. «Murió protegiendo a las mujeres y a las pequeñas para que pudiéramos escapar. Lo último que me dijo fue que mantuviera vivas a nuestras hijas, sin importar qué». El dolor en la voz de Ayanna era tan familiar que Adeline tuvo que apartar la mirada. Conocía íntimamente esa mezcla de pérdida devastadora y determinación férrea de honrar la memoria del ser amado cumpliendo sus últimas palabras. Se quedaron sentadas en silencio durante largos minutos, escuchando la tormenta afuera y los suaves sonidos de respiración de las 4 niñas durmiendo. Finalmente, Ayanna habló otra vez. «Sé quién eres», dijo suavemente. Adeline la miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Eres la mujer que perdió a su familia por apaches hace 3 años. Los míos hablaban de ti a veces.
la mujer blanca que se volvió como fantasma después de que su esposo y hermanas murieron. Un frío diferente al de la tormenta se instaló en el estómago de Adeline. ¿Y aún viniste aquí? ¿A dónde más podía ir?, respondió Ayanna simplemente. Pensé que tal vez una mujer que conoce la pérdida entendería lo que es luchar por mantener vivas a las únicas personas que te quedan en el mundo. La observación golpeó a Adeline como un puñetazo. Durante 3 años, había pensado que era la única que había sufrido esa clase de pérdida, la única que había visto a su familia destrozada por la violencia del territorio. Pero aquí estaba una mujer apache que había perdido igual de mucho, que estaba luchando igual de desesperadamente por proteger lo que le quedaba. «No puedes quedarte aquí», dijo Adeline, finalmente, aunque las palabras le dolieron al decirlas. «Si los soldados te están buscando, este es uno de los primeros lugares que revisarán. Saben que vivo sola, sabrán que no perteneces aquí». «Lo sé», respondió Ayanna. «Solo necesitamos descansar esta noche. Por la mañana buscaremos otro lugar». «¿Qué otro lugar?», preguntó Adeline con más brusquedad de la que pretendía. «¿Dónde vas a ir con 4 bebés pequeñas en territorio hostil? ¿Cuánto tiempo crees que van a sobrevivir viviendo como fugitivas?». Ayanna no respondió, pero las lágrimas que corrieron por sus mejillas fueron respuesta suficiente. No tenía un plan, porque no había opciones buenas. Era una mujer sola con 4 niñas pequeñas, sin recursos, sin familia, sin lugar seguro a donde ir. Adeline se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la tormenta que rugía afuera. En la distancia, ocasionalmente podía ver destellos de luz que podrían ser relámpagos o podrían ser hogueras. Si eran hogueras, podrían ser soldados acampando, preparándose para continuar su búsqueda en la mañana. «Hay un fuerte a 2 días de camino al norte», dijo sin voltear. «Ahí es donde llevarían a una familia apache si las capturaran». «¿Qué pasaría con las pequeñas ahí?», preguntó Ayanna. Adeline cerró los ojos. Conocía las historias, las había escuchado en el pueblo. Había visto los resultados ocasionalmente. «Las separarían de ti, las enviarían a escuelas del gobierno donde les enseñarían a ser civilizadas. No verías a tus hijas otra vez». El sonido que hizo Ayanna fue como el de un animal herido. «Entonces no puedo dejar que me capturen». «Pero tampoco puedes seguir huyendo indefinidamente», respondió Adeline, volteándose para mirarla. «Especialmente no con 4 pequeñas. Necesitan estabilidad, necesitan cuidado médico regular, necesitan...». Se detuvo, dándose cuenta de hacia dónde se dirigían sus pensamientos. Durante 3 años, había vivido en un estado de entumecimiento cuidadosamente mantenido, evitando cualquier situación que pudiera hacerla sentir algo más intenso que una melancolía manejable. Pero ahora, mirando a estas 4 niñas durmiendo en su cama, sintiendo la desesperación de una madre que no tenía opciones buenas, se encontró enfrentando una elección que sabía que cambiaría todo. Podía dejar que se fueran por la mañana, regresar a su rutina solitaria y pretender que esta noche nunca había sucedido. Era la opción segura, la opción que la protegería de más dolor, la opción que mantendría intacto el muro que había construido alrededor de su corazón. O podía hacer algo que la aterrorizaba más que cualquier tormenta del desierto. Podía arriesgar todo lo que había reconstruido tan cuidadosamente. Podía abrir su corazón a la posibilidad de amar y perder otra vez. Podía elegir la compasión sobre la autoprotección. Miró hacia la cama donde las 4 niñas dormían, sus caritas relajadas en el sueño, completamente vulnerables y dependientes de las decisiones que los adultos tomaran por ellas. Se parecían tanto a Rebeca y Sara cuando eran pequeñas, con esa inocencia absoluta que solo tienen las que aún no saben que el mundo puede ser cruel. «¿Qué tan desesperada estás?», preguntó Adeline finalmente. Ayanna la miró con confusión. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, ¿qué tan dispuesta estás a hacer cualquier cosa para mantener vivas y juntas a tus hijas?». «Haría cualquier cosa», respondió Ayanna sin vacilar. «Mentiría, robaría, mataría si fuera necesario. Son todo lo que tengo».
Adeline asintió lentamente. Reconocía esa determinación feroz, esa disposición a sacrificar cualquier cosa por la familia. Era la misma determinación que la había llevado a correr hacia el fuego 3 años atrás, tratando de salvar vidas que ya estaban perdidas. Entonces tal vez hay otra opción, dijo Adeline, su voz apenas un susurro, pero sería peligrosa para todas nosotras, y significaría que tendrías que confiar en mí completamente. Ayanna se irguió, sus ojos brillando con una esperanza cautelosa. ¿Qué opción? Adeline tomó una respiración profunda, sabiendo que las palabras que estaba a punto de decir cruzarían una línea de la que no habría retorno. Podrían quedarse aquí, conmigo. Yo podría decir que eres mi sirvienta, que las niñas son huérfanas que estoy criando por caridad cristiana. La gente del pueblo sabe que tengo dinero guardado, sabrían que puedo permitirme ayuda doméstica. El silencio que siguió fue tan completo que Adeline pudo escuchar su propio corazón latiendo. Ayanna la miraba con una expresión de sorpresa tan intensa que casi parecía miedo. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente. Tu gente mató a mi familia. Mi gente mató a la tuya. ¿Por qué arriesgarías todo por nosotras? Adeline miró hacia las niñas durmiendo otra vez, y por primera vez en 3 años, permitió que un recuerdo feliz de Rebeca y Sara llegara completamente a su conciencia. Las 2 hermanas riéndose mientras jugaban en el patio, sus voces mezclándose en armonía perfecta. Porque dijo suavemente, creo que he estado muerta durante 3 años, y tal vez es hora de que trate de vivir otra vez. El amanecer llegó con una claridad cristalina que hacía que el aire del desierto pareciera recién lavado por la tormenta de la noche anterior. Adeline despertó en el suelo cerca de la chimenea, donde había insistido en dormir para dejar la cama a Ayanna y las 4 niñas. Su espalda protestó por la noche en el suelo duro, pero el sonido de voces suaves susurrando en apache la llenó de una sensación que había olvidado que existía, la calidez de una casa llena de vida. Las bebés, Itzel y Citlali, habían despertado temprano y sus llantos suaves habían despertado a las mayores, Xochitl y Yaretsi, que ahora jugaban silenciosamente en la cama, mientras su madre las alimentaba con los restos de la comida de anoche. A la luz del día, Adeline pudo ver claramente por primera vez el estado desesperante en que se encontraba la familia. Las ropas de todas estaban más desgarradas de lo que había notado bajo la luz de las lámparas. Las 2 niñas mayores tenían cortes pequeños en sus pies descalzos, y sus cabellos estaban enredados con espinas y tierra del desierto. Las bebés tenían sarpullidos en sus pieles delicadas, probablemente por días de usar pañales sucios y húmedos. Pero lo que más preocupó a Adeline fue el estado de Ayanna misma. La mujer apache había perdido peso significativo, probablemente por días de dar la mayor parte de su comida a sus hijas. Tenía ojeras profundas y una palidez que no era natural en su piel normalmente morena. Sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía a las bebés, y Adeline reconoció los signos de agotamiento extremo que podían ser peligrosos si no se trataban pronto. «Necesitas comer», le dijo a Ayanna, mientras encendía la estufa para preparar un desayuno más sustancial. «Las pequeñas primero», respondió Ayanna automáticamente. «Las pequeñas necesitan que su madre esté fuerte», replicó Adeline con firmeza. «No puedes cuidarlas si te desplomat de hambre». Era el tipo de conversación que había tenido cientos de veces con madres en el pueblo durante los años en que había ayudado con partos y cuidado de bebés. Las mujeres tenían la tendencia a sacrificarse hasta el punto de poner en peligro su propia salud, sin darse cuenta de que eso también ponía en peligro a sus hijos. Mientras preparaba avena, huevos y tocino para un desayuno abundante, Adeline comenzó a hacer una lista mental de todo lo que necesitaría hacer si realmente iban a hacer funcionar este plan imposible. Primero, tendría que inventar una historia creíble sobre cómo había adquirido una sirvienta apache y 4 huérfanas. Segundo, tendría que transformar las apariencias de todas para que encajaran en esa historia. Y tercero,
tendría que prepararse para las preguntas y sospechas que inevitablemente vendrían del pueblo. «Si vamos a hacer esto», le dijo a Ayana mientras servía el desayuno, «tendremos que ser muy cuidadosas con cada detalle. Una inconsistencia podría arruinarlo todo». Ayana asintió seriamente. «Dime qué necesitas que haga». «Primero, tu nombre. Ayana es claramente apache. Necesitas un nombre español que explique por qué hablas español tan bien». «Ana», sugirió Ayana. «Es suficientemente simple». «Ana funciona», acordó Adeline. «Ana Morales. Digamos que vienes de un pueblo pequeño en Sonora, México. Eso explicaría tu acento y por qué no conoces mucha gente aquí». Mientras comían, Adeline desarrolló la historia que contarían. Ana Morales era una viuda mexicana cuyo esposo había muerto en un accidente minero. Se había quedado sin recursos para criar a sus 4 hijas sola, y había oído que había una viuda americana en Nuevo México que podría necesitar ayuda doméstica. Las 4 niñas también necesitarían nombres españoles en lugar de sus nombres apaches. «Itzel y Citlali pueden ser Isabel y Catalina», sugirió Adeline. «Xochitl y Yaretsi, tal vez Sofía y Esperanza». «Ayana ahora, Ana», repitió los nombres suavemente, como si estuviera probando cómo sonaban. «¿Crees que funcionará?» Adeline miró a las 4 niñas, que habían terminado de comer y ahora exploraban tímidamente la cabaña, con baños, ropa limpia y algunos días de buena alimentación, podrían pasar por huérfanas mexicanas. Sus rasgos eran lo suficientemente ambiguos, y muchos mexicanos tenían sangre indígena que explicaría cualquier característica que pareciera apache. «Tendrá que funcionar», respondió Adeline, «porque la alternativa es que te capturen y separen a tu familia». El siguiente paso fue la transformación física. Adeline calentó agua para baños y encontró jabón suave para lavar los cabellos enredados de las niñas. Ana se encargó de bañar a las bebés mientras Adeline trabajaba con las mayores, desenredando cuidadosamente sus cabellos negros y lavando días de suciedad del desierto. Mientras trabajaba, Adeline se dio cuenta de que sus manos recordaban automáticamente cómo manejar niñas pequeñas. Sabía instintivamente cómo sostener a una pequeña inquieta, cómo desenredar cabello sin tirar dolorosamente, cómo hacer que un baño fuera menos aterrador para una criatura que había vivido eventos traumáticos. «Eres buena con ellas», observó Ana, viendo cómo Adeline calmaba a Sofía, anteriormente Xochitl, que estaba nerviosa por el baño. «Solía ayudar con las familias en el pueblo», explicó Adeline brevemente. No mencionó cuánto había echado de menos esa sensación de ser necesaria, de usar habilidades que había desarrollado durante años de cuidar a otros. La ropa era el siguiente desafío. Las prendas apaches de las niñas tenían que desaparecer completamente, pero Adeline no tenía ropa de niña pequeña en su cabaña. Tendría que improvisar con sus propias camisas y vestidos, alterándolos para que fueran apropiados. Pasó la mañana cosiendo, cortando sus vestidos más viejos para hacer ropas pequeñas que fueran funcionales, si no elegantes. Ana la ayudó, demostrando habilidades de costura que sugería años de experiencia haciendo y reparando ropa para su familia. «¿Dónde aprendiste a coser tan bien?», preguntó Adeline. «Mi madre me enseñó cuando era joven», respondió Ana. «Dijo que una mujer que puede hacer ropa siempre puede mantener a su familia, sin importar qué tan pobre sea». Era el tipo de sabiduría práctica que Adeline reconocía. Su propia madre le había enseñado las mismas habilidades, insistiendo en que una mujer necesitaba saber cuidar de sí misma y de los demás. Mientras trabajaban, las 4 niñas comenzaron a relajarse y explorar. Las bebés, ahora limpias y bien alimentadas, fueron más alertas y juguetonas. Las mayores, Sofía y Esperanza, comenzaron a hablar entre ellas en susurros, aunque aún se mantenían cerca de su madre. «¿Entienden lo que está pasando?», preguntó Adeline, observando a las niñas mayores. «Entienden que tenemos que pretender ser diferentes personas para estar seguras», respondió Ana. «Son inteligentes, saben que su padre murió, saben que estamos escondiendo,
pero también saben que aquí tienen comida y calor. A mediodía, la transformación estaba completa. Ana llevaba uno de los vestidos viejos de Adeline, alterado para que le quedara razonablemente bien. Las 4 niñas estaban limpias, bien alimentadas y vestidas con ropa que las hacía parecer huérfanas mexicanas en lugar de refugiadas apaches. Pero la verdadera prueba vino cuando Adeline escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose a la cabaña. «Alguien viene», murmuró, mirando por la ventana. En la distancia podía ver 3 jinetes acercándose. Incluso desde lejos reconoció las uniformes, soldados del fuerte militar. «¿Qué hacemos?», preguntó Ana, su voz tensa de pánico controlado. Adeline sintió que su corazón se aceleraba, pero también sintió algo que no había experimentado en años, la determinación feroz de proteger a su familia, porque en algún momento, durante las últimas 18 horas, había comenzado a pensar en estas 5 personas como su familia. «Tú eres Ana Morales, mi sirvienta», dijo rápidamente. «Las niñas son huérfanas mexicanas que estoy criando por caridad. Has estado trabajando para mí durante 6 meses. ¿Entiendes?». Ana asintió, pero Adeline pudo ver el miedo en sus ojos. «¿Y si no nos creen?». «Entonces improvisaremos», respondió Adeline, sorprendiéndose a sí misma con su propia determinación. «Pero no vamos a dejar que separen a esta familia. No sin luchar». Los soldados se acercaron más, y Adeline pudo ver que el que iba al frente era el sargento Daniel Turner, un hombre que conocía del pueblo. Era un buen hombre, pero seguía órdenes sin hacer preguntas. «Ana, toma a las bebés y vete a la cocina», instruyó Adeline. «Actúa como si estuvieras preparando la comida. Sofía, Esperanza, quédense cerca de su madre y no hablen a menos que les pregunten directamente». Se alisó el vestido, se arregló el cabello y salió al porche para recibir a los soldados con la compostura de una mujer que no tenía nada que esconder. Sargento Turner saludó cuando los hombres desmontaron. «¿En qué puedo ayudarlos, señora Marino?», respondió Turner, tocándose el sombrero con respeto. «Estamos buscando a una mujer apache con 4 niñas pequeñas. ¿Ha visto algo inusual en los últimos días?». «¿Una apache?», preguntó Adeline, frunciendo el ceño como si la idea fuera absurda. «Sargento, la única mujer con 4 niñas que he visto recientemente es mi propia sirvienta Ana. Pero ella es mexicana, no apache». Turner intercambió miradas con los otros soldados. «¿Su sirvienta?». «Sí, la contraté hace unos meses para que me ayudara con las tareas domésticas. Es viuda como yo y tiene 4 hijas pequeñas. Pensé que podríamos ayudarnos mutuamente». «¿Podríamos hablar con ella?», preguntó Turner. Adeline sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su expresión casual. «Por supuesto. Ana está preparando la comida». «Ana», llamó hacia la cabaña. «¿Podrías venir un momento?». Ana apareció en la puerta, cargando a una de las bebés, mientras las otras 3 niñas se escondían tímidamente detrás de ella. A la luz brillante del día, con ropa limpia y cabello peinado, se veía completamente diferente a la refugiada desesperada que había llegado durante la tormenta. «Buenos días, señores», dijo Ana en español, con un acento que sonaba convincentemente mexicano. Turner le hizo algunas preguntas básicas en español sobre de dónde venía y cuánto tiempo había estado trabajando para Adeline. Ana respondió consistentemente con la historia que habían preparado, y las niñas permanecieron silenciosas y cerca de su madre como habían sido instruidas. Después de 10 minutos de interrogatorio, Turner parecía satisfecho. «Disculpe la molestia, señora Marino. Tenemos que revisar todas las propiedades del área». «Por supuesto, sargento. Espero que encuentren a quien están buscando». Mientras los soldados se alejaban, Adeline sintió una mezcla de alivio y orgullo que la sorprendió. Habían funcionado como un equipo perfecto. Ana había mantenido la compostura bajo presión, y las niñas habían sido exactamente tan silenciosas y tímidas como huérfanas reales habrían sido en presencia de extraños armados. Pero más que eso,
Adeline se dio cuenta de que por primera vez en 3 años había usado sus habilidades, su capacidad de planificar, de improvisar, de proteger a otros, para algo más que simplemente sobrevivir. Había recordado lo que se sentía ser necesaria, ser parte de algo más grande que su propia existencia solitaria. ¿Crees que nos creyeron?, preguntó Ana cuando los soldados desaparecieron en la distancia. Creo que sí, respondió Adeline. Pero esto es solo el comienzo. Si realmente vamos a hacer que esto funcione, tendremos que ser perfectas todo el tiempo. Miró a las 4 niñas que ahora jugaban en el patio con la libertad de pequeñas que se sentían seguras, y sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No solo la esperanza de que podrían salir adelante con este plan, sino la esperanza de que tal vez, después de 3 años de simplemente existir, había encontrado una razón para vivir otra vez. 3 semanas después de que los soldados visitaran el rancho Corazón de Hierro, la transformación era tan completa que incluso Adeline a veces se sorprendía cuando Ana respondía automáticamente a su nombre falso. Las 4 pequeñas se habían adaptado a sus nuevas identidades con la flexibilidad natural de la infancia, y la rutina diaria había encontrado un ritmo que se sentía sorprendentemente natural. Isabel y Catalina, las bebés, habían prosperado bajo el cuidado constante y la alimentación regular. Sus mejillas se habían llenado, sus ojos brillaban con salud y habían comenzado a gatear por toda la cabaña con la curiosidad intrépida de las criaturas que se sienten completamente seguras. Sofía y Esperanza, las mayores, habían comenzado a hablar más, mezclando español con las pocas palabras en inglés que Adeline les había enseñado. Señora Adeline, había dicho Sofía una mañana, tirando de la falda de Adeline mientras preparaba el desayuno. ¿Puedo ayudar con las gallinas? Era la primera vez que una de las pequeñas la había llamado por su nombre, y el sonido había llenado a Adeline con una calidez que había olvidado que existía. Había mirado hacia Ana, quien sonrió con una mezcla de gratitud y algo que se parecía al amor maternal. La rutina diaria se había reorganizado alrededor de las necesidades de la familia. Adeline despertaba al amanecer como siempre, pero ahora encontraba a Ana ya levantada, alimentando a las bebés y preparando café. Sofía y Esperanza se despertaban poco después, y la cabaña se llenaba con los sonidos que Adeline había echado de menos durante 3 años. Risas, conversaciones suaves, el ruido alegre de una familia comenzando su día. Ana había demostrado ser increíblemente capaz. No solo cuidaba a sus propias hijas con la eficiencia de una madre experimentada, sino que había comenzado a encargarse de muchas de las tareas domésticas que Adeline había estado manejando sola. Cocinaba comidas más elaboradas y sabrosas de las que Adeline había comido en años. Mantenía la cabaña más limpia y organizada, e incluso había comenzado a ayudar con el cuidado de los animales. ¿Dónde aprendiste tanto sobre ganado?, le preguntó Adeline una tarde, observando cómo Ana examinaba expertamente una vaca que había estado cojeando. Mi padre tenía caballos antes de que nuestra tribu fuera forzada a moverse constantemente, respondió Ana. Me enseñó que todos los animales hablan si sabes cómo escuchar. Era cierto. Ana tenía una manera casi mística de calmar a los animales nerviosos, y parecía saber instintivamente cuándo una vaca estaba enferma o cuándo las gallinas estaban a punto de dejar de poner huevos. Su presencia había hecho que el trabajo del rancho fuera no solo más fácil, sino más exitoso. Pero lo que más había cambiado era Adeline misma. Por primera vez en 3 años, se despertaba cada mañana con una sensación de propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir otro día. Tenía personas que dependían de ella, que necesitaban su protección y cuidado. Tenía una razón para planificar más allá de la próxima comida o la próxima reparación. Las pequeñas, especialmente, habían despertado algo en ella que había pensado que estaba muerto para siempre. Cuando Isabel se aferraba a su dedo con sus manitas diminutas, cuando Catalina la miraba con adoración total mientras la alimentaba, cuando Sofía le traía flores silvestres que había recogido en el patio,
Adeline sentía el tipo de amor feroz y protector que había sentido por Rebeca y Sara. «Eres diferente ahora», le había dicho Ana una noche después de que las pequeñas estuvieran dormidas. Estaban sentadas en el porche, disfrutando del aire fresco del desierto y el sonido de los coyotes aullando en la distancia. «¿Diferente cómo?», había preguntado Adeline. «Viva», había respondido Ana simplemente. «Cuando llegamos aquí parecías un fantasma. Ahora pareces una mujer que tiene razones para levantarse cada mañana». Era verdad. Adeline había comenzado a preocuparse por su apariencia otra vez, a usar vestidos que no estuvieran completamente desgastados, a peinarse el cabello de maneras que no fueran puramente funcionales. Había comenzado a cantar mientras trabajaba, algo que no había hecho desde antes de la tragedia. La primera vez que alguien del pueblo visitó después de que Ana y las pequeñas llegaran, Adeline había estado terriblemente nerviosa. Pero Charlotte Taylor, la esposa del comerciante que había venido a comprar huevos, había aceptado completamente la historia de la sirvienta mexicana y las huérfanas. «Qué bueno que hayas encontrado ayuda», había dicho Charlotte, observando cómo Ana organizaba eficientemente la cocina mientras las pequeñas jugaban silenciosamente cerca de la estufa. «Y qué cristiano de tu parte cuidar de estas pobres huérfanas. El Señor bendice a quienes cuidan de los necesitados». Después de esa visita, otros vecinos comenzaron a aparecer ocasionalmente. Algunos venían por curiosidad, queriendo conocer a la misteriosa sirvienta mexicana. Otros venían por asuntos de negocios y se quedaban para tomar café e intercambiar noticias del pueblo. Adeline se encontró disfrutando de estas interacciones sociales de una manera que no había experimentado en años. «Ana Morales es un tesoro», le había dicho Daisy Graham a cualquiera que quisiera escuchar en el pueblo. «Tranquila, trabajadora, y esas pequeñas son angelitos». Adeline Marino ha vuelto a ser la mujer que era antes de la tragedia. Era cierto que Adeline se sentía más como su antiguo ser, pero también se sentía como una versión mejorada de quien había sido antes. Los años de soledad y dolor la habían cambiado, la habían hecho más fuerte y más apreciativa de las bendiciones simples de la vida familiar. Una tarde, mientras observaba a Ana enseñarle a Sofía cómo hacer tortillas, mientras escuchaba a Esperanza canturrear una canción en apache que traducía al español para las bebés, Adeline se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, no solo una familia, sino una familia que se sentía completamente suya. «¿Eres feliz aquí?», le preguntó a Ana esa noche. Ana la miró con sorpresa. «¿Feliz, Adeline? Por primera vez desde que murió mi esposo, mis hijas están seguras. Tienen comida abundante, un techo seguro, y una mujer que las ama como si fueran suyas propias. No solo soy feliz, estoy agradecida de una manera que no puedo expresar con palabras. Ellas son mías», había respondido Adeline suavemente. «Todas ustedes son mías ahora. Esta es su familia, este es su hogar». Era la primera vez que había verbalizado lo que había estado sintiendo durante semanas. Ana la había mirado con lágrimas en los ojos, y por un momento las dos mujeres se habían entendido completamente, dos madres que habían perdido todo y que habían encontrado una manera de construir algo nuevo y hermoso desde las cenizas de sus pérdidas. Los domingos se habían convertido en sus días favoritos. En lugar de visitar las tumbas de Thomas, Rebeca y Sara en soledad melancólica, ahora llevaba a toda la familia. Ana había hecho flores de tela para decorar las cruces, y las pequeñas habían aprendido a comportarse respetuosamente en el pequeño cementerio. «¿Quiénes están enterrados aquí?», había preguntado Sofía durante una de estas visitas. «Mi familia anterior», había respondido Adeline, «mi esposo y mis hermanas. Pero ahora tengo una nueva familia, y estoy segura de que ellos están contentos de que ya no esté sola». Era verdad. Por primera vez desde la tragedia, Adeline podía visitar las tumbas sin sentir solo dolor. Ahora sentía gratitud también. Gratitud por el tiempo que había tenido con Thomas y las gemelas, y gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado con Ana y las 4 pequeñas.
El comisionado territorial Lyndon Clark llegó a Esperanza Perdida un martes por la mañana con una comitiva que incluía 2 asistentes, un escribano y una actitud que dejaba claro que consideraba todo el territorio como su dominio personal. Clark era un hombre ambicioso de unos 40 años que había llegado desde Washington, D.C. con ideas muy específicas sobre cómo debería funcionar el territorio de Nuevo México, y esas ideas no incluían tolerancia para irregularidades de ningún tipo. Adeline estaba en el pueblo comprando suministros cuando Clark y su comitiva llegaron. Ana se había quedado en el rancho con las 4 pequeñas, como era usual los días de mercado. Adeline había estado disfrutando de estas excursiones al pueblo, que ahora incluían conversaciones amigables con los comerciantes e intercambios de recetas con otras mujeres. Era una normalidad social que había echado de menos durante años de aislamiento. Pero esa mañana, en lugar del bullicio habitual del día de mercado, encontró el pueblo lleno de una tensión nerviosa. Los comerciantes hablaban en voz baja, las mujeres se agrupaban cerca de la oficina del sheriff, y había un aire de aprensión que hizo que Adeline sintiera un escalofrío de advertencia. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Nora Ritchie, la esposa del herrero. «Vino un comisionado desde Santa Fe», respondió Nora en voz baja. «Dice que está investigando irregularidades en el manejo territorial. Ha estado haciendo preguntas sobre todo el mundo». Adeline sintió que su estómago se apretaba, pero mantuvo su expresión casual. «¿Qué tipo de preguntas?». «Sobre los apaches que se escaparon hace un mes. Sobre si alguien los ha visto. Sobre si hay gente en el área que podría estar ayudándolos». Nora bajó aún más la voz. «También está preguntando sobre cualquier cambio inusual en las situaciones domésticas de la gente. Nuevos empleados, nuevos residentes, cualquier cosa que parezca irregular». El corazón de Adeline comenzó a latir más rápido, pero sabía que mostrar pánico sería lo peor que podría hacer. ¿Irregularidades? ¿Cómo qué? Como gente que de repente tiene sirvientes cuando antes vivían solos. Como familias que aparecen de la nada sin documentación adecuada. Adeline compró sus suministros con manos que esperó que no temblaran visiblemente, intercambió algunas palabras más con los comerciantes para mantener la apariencia de normalidad, y luego regresó al rancho tan rápido como pudo, sin parecer que estaba huyendo. Encontró a Ana en el patio, colgando ropa mientras las 4 pequeñas jugaban cerca de ella. La escena se veía tan perfectamente doméstica, tan completamente inocente, que por un momento Adeline casi pudo convencerse de que no tenían nada de qué preocuparse. «Ana, necesitamos hablar», dijo tan pronto como las pequeñas estuvieron lo suficientemente lejos para no escuchar. Le contó a Ana sobre el comisionado, sobre las preguntas que estaba haciendo, sobre la atmósfera de sospecha que había infectado al pueblo. Con cada palabra, vio cómo la cara de Ana se ponía más pálida, cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «¿Qué hacemos?», preguntó Ana. «Por ahora, nada diferente», respondió Adeline, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. «Mantenemos nuestra historia, seguimos actuando normalmente. Tal vez no venga aquí. Tal vez esté más interesado en otros asuntos». Pero incluso mientras decía las palabras, Adeline sabía que era una esperanza vana. Un comisionado territorial investigando irregularidades inevitablemente haría preguntas sobre la viuda solitaria que de repente había adquirido una sirvienta y 4 huérfanas. Era exactamente el tipo de cambio que llamaría la atención de alguien buscando inconsistencias. No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. 2 días después, el sheriff Luis Romano llegó al rancho con una expresión que mezclaba disculpa con deber oficial. «Adeline», dijo cuando ella salió a recibirlo, «me temo que traigo malas noticias. El comisionado Clark quiere reunirse contigo mañana por la mañana en mi oficina. Quiere hablar sobre tu situación doméstica actual». «¿Qué situación doméstica?», preguntó Adeline, fingiendo confusión. Romano suspiró. «Sobre Ana y las pequeñas. Alguien le mencionó que habías contratado ayuda y él quiere verificar que todo esté
apropiadamente documentado. Adeline sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, pero mantuvo su voz estable. Por supuesto, ¿a qué hora? A las 10. Y Adeline, Romano bajó la voz. Este hombre no es como nosotros. No conoce a la gente del territorio, no entiende nuestras circunstancias. Es muy estricto sobre los procedimientos oficiales. Esa noche, después de que las pequeñas estuvieran dormidas, Adeline y Ana se sentaron a planificar desesperadamente. Necesitaban documentos que probaran que Ana era quien decía ser, certificados de nacimiento para las pequeñas, algún tipo de papel oficial que respaldara su historia. No tenemos nada de eso, dijo Ana, su voz tensa de pánico controlado. ¿Cómo íbamos a tener documentos mexicanos cuando somos apaches huyendo? Entonces tendremos que explicar por qué no los tenemos, respondió Adeline. Diremos que se perdieron en un incendio o que fueron robados por bandidos en el camino. Algo creíble. La reunión con el comisionado Clark fue aún peor de lo que Adeline había temido. Clark era un hombre alto y delgado con ojos fríos que parecían calcular el valor monetario de todo lo que miraban. Su oficina temporal en el edificio del sheriff estaba organizada con precisión militar y él se había instalado detrás del escritorio como si fuera un juez presidiendo un tribunal. Señora Marino, comenzó sin preámbulos. Entiendo que recientemente ha empleado a una mujer mexicana llamada Ana Morales y ha tomado bajo su cuidado a 4 huérfanas. Así es, respondió Adeline. Ana necesitaba trabajo, yo necesitaba ayuda y las pequeñas necesitaban un hogar. Parecía una situación que beneficiaba a todos. ¿Y dónde están los documentos de esta familia? Adeline había ensayado esta respuesta. Se perdieron cuando Ana huyó de México. Hubo problemas con bandidos en el camino y perdió todas sus posesiones. Clark la miró con una expresión que sugería que no le creía ni una palabra. ¿Qué tipo de problemas? Su pueblo fue atacado por bandidos. Su esposo murió defendiendo a las otras familias. Ana escapó con las pequeñas, pero perdió todo lo demás. Interesante, murmuró Clark, haciendo notas en un cuaderno. ¿Y cuándo ocurrió esto exactamente? Adeline dio las fechas que había memorizado, pero pudo ver en los ojos de Clark que estaba buscando inconsistencias, esperando que cometiera un error. Me gustaría hablar con la señora Morales directamente, dijo Clark finalmente. Por supuesto, está en el rancho cuidando a las pequeñas. Entonces iremos allá ahora mismo. El viaje de regreso al rancho fue uno de los más largos de la vida de Adeline. Clark y su escribano la siguieron en su propio carruaje, y ella pudo sentir sus ojos evaluándola, juzgándola, buscando señales de engaño. Cuando llegaron al rancho, Ana estaba en el patio con las 4 pequeñas, exactamente como habían planificado. Se veía perfectamente compuesta, cada centímetro la sirvienta mexicana eficiente y respetuosa. Pero Clark no era Romano o los soldados que habían visitado antes. Este hombre tenía experiencia interrogando a personas y sus preguntas eran precisas y diseñadas para encontrar contradicciones. ¿De qué parte de México viene exactamente, señora Morales? De un pueblo pequeño en Sonora, señor. ¿Cómo se llamaba el pueblo? San Miguel de Hermosa, señor. ¿Y cuántos habitantes tenía? Ana vaciló por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Adeline vio cómo los ojos de Clark se agudizaron como los de un halcón que ha visto movimiento en la hierba. Tal vez 200 personas, señor. Era muy pequeño. Clark continuó haciendo preguntas sobre México, sobre la geografía, sobre costumbres específicas. Ana respondió lo mejor que pudo, pero Adeline podía ver las pequeñas dudas y contradicciones acumulándose como nubes de tormenta. Finalmente, Clark se dirigió a las pequeñas. ¿Cómo se llaman? Isabel, Catalina, Sofía y Esperanza, respondió Ana rápidamente. ¿Son todas suyas? Sí, señor. Clark se acercó a Sofía, la mayor de las que podían hablar. ¿Cómo te llamas, pequeña? Sofía miró hacia su madre, luego hacia Adeline, con los ojos enormes de miedo. Sofía, susurró. ¿Y dónde naciste, Sofía?
La pequeña no respondió, claramente aterrorizada por este extraño que hacía preguntas con voz dura. No habla mucho español todavía, intervino Ana rápidamente. Su padre hablaba más apache, quiero decir, más dialecto local. Está aprendiendo español apropiado. Pero ya era demasiado tarde. Clark había escuchado la palabra apache y su expresión se volvió triunfante. Apache, repitió lentamente. Dijo usted apache, señora Morales. El silencio que siguió fue tan completo que Adeline pudo escuchar su propio corazón latiendo. Ana se había puesto completamente pálida, y las 4 pequeñas se habían agrupado detrás de ella como pequeños animales asustados. Creo, dijo Clark, con voz fría y satisfecha, que necesitamos tener una conversación mucho más honesta sobre quiénes son realmente estas personas. La noticia de que Adeline Marino había estado ocultando a una familia apache se extendió por Esperanza Perdida como fuego en pasto seco. Para el anochecer del día en que el comisionado Clark había confrontado a Ana, todo el pueblo conocía la historia, aunque los detalles se habían distorsionado y multiplicado con cada repetición. Algunos decían que Adeline había estado operando una red secreta para ayudar a los apaches a escapar del territorio. Otros juraban que había perdido la razón completamente y creía que las pequeñas apaches eran los fantasmas de sus hermanas muertas. Los más dramáticos insistían en que había sido hechizada por medicina apache y que toda la situación era el resultado de algún tipo de magia oscura. Pero en medio de todos los rumores y especulaciones, algo inesperado comenzó a suceder. Las personas que conocían a Adeline personalmente, que habían visto cómo había cuidado a Ana y las pequeñas durante las últimas semanas, comenzaron a contar una historia diferente. Charlotte Taylor fue una de las primeras en hablar en defensa de Adeline. Yo estuve en ese rancho, le dijo a cualquiera que quisiera escuchar en la tienda general. Vi cómo esa mujer cuidaba a esas pequeñas. No era el comportamiento de alguien que estuviera planeando algo malo. Era el comportamiento de una madre amorosa. Daisy Graham se unió a la defensa. Adeline Marino es una buena mujer cristiana que vio a 4 huérfanas necesitadas y decidió ayudarlas. No me importa si son apaches, mexicanas o chinas. Eran pequeñas hambrientas y ella las alimentó. Incluso algunas de las mujeres que habían evitado a Adeline durante sus años de aislamiento comenzaron a recordar la mujer compasiva que había sido antes de la tragedia. Iris Bellini, cuyo bebé Adeline había ayudado a nacer años atrás, habló sobre la gentileza y habilidad que Adeline había mostrado durante el parto difícil. Esa mujer me salvó la vida a mí y a mi bebé, declaró Iris públicamente. Si ella dice que estaba ayudando a huérfanas necesitadas, entonces eso es exactamente lo que estaba haciendo. Pero no todos en el pueblo estaban dispuestos a defender a Adeline. Había un grupo vocal liderado por el comerciante más próspero del pueblo, Benjamin Romano, que veía la situación como una amenaza peligrosa a la seguridad de la comunidad. No podemos permitir que la gente esconda apaches, declaró Benjamin, en una reunión improvisada en el salón del pueblo. ¿Qué pasa si otros apaches descubren que una familia está siendo protegida aquí? ¿Qué pasa si deciden que este pueblo es seguro para establecer un campamento? Sus argumentos encontraron apoyo entre algunos de los residentes más nuevos, personas que no conocían a Adeline personalmente y que veían la situación solo en términos de riesgo potencial. Mientras tanto, en la cárcel del pueblo donde Clark había ordenado que Ana y las pequeñas fueran detenidas temporalmente, una tragedia silenciosa se estaba desarrollando. Las 4 pequeñas, separadas por primera vez de la estabilidad y seguridad que habían conocido en el rancho, habían regresado al estado de terror traumatizado en el que Adeline las había encontrado originalmente. Isabel y Catalina lloraban constantemente, rechazando la comida que les ofrecían y aferrándose desesperadamente a su madre. Sofía y Esperanza se habían vuelto completamente silenciosas, acurrucándose en las esquinas de la celda como animales asustados. Ana misma parecía haber envejecido 10 años en 2 días.
La mujer confiada y capaz que había prosperado en el rancho había sido reemplazada por la refugiada desesperada que había llegado durante la tormenta, y era claro que estaba luchando contra la desesperación completa. Por favor, le había rogado al sheriff Romano cuando él había venido a revisar la celda. Al menos déjame enviar un mensaje a Adeline. Las pequeñas no entienden por qué fueron separadas de ella. Creen que las abandonó. Pero Romano había negado con la cabeza tristemente. Clark había dado órdenes estrictas de que no debía haber comunicación entre Adeline y la familia Apache hasta que se resolviera el caso. Adeline, por su parte, estaba viviendo su propia pesadilla. Había regresado al rancho vacío después de ver cómo se llevaban a Ana y las pequeñas, y el silencio era más devastador que cualquiera que hubiera experimentado durante sus años de soledad. Esta vez, el silencio no era la ausencia de ruido, sino la ausencia de vida, de amor, de propósito. Se había sentado en la cama donde las 4 pequeñas habían dormido, sosteniendo una de las muñecas de trapo que había hecho para Sofía, y por primera vez desde la noche en que había enterrado a Thomas y las gemelas, había llorado con la intensidad de alguien que había perdido todo lo que amaba. Pero el tercer día después de la confrontación con Clark, algo inesperado sucedió. Nora Ritchie apareció en la puerta de Adeline con una olla de estofado y una expresión determinada. «Vine a asegurarme de que estés comiendo», declaró, empujando su camino hacia la cabaña, «y a decirte que no estás sola en esto». «¿Qué quieres decir?», preguntó Adeline. «Quiero decir que hay mucha gente en el pueblo que piensa que lo que te están haciendo es injusto. Mucha gente que recuerda quién eras antes de la tragedia y que puede ver quién te has vuelto desde que llegaron esa mujer y esas pequeñas». Nora sirvió el estofado en 2 platos y se sentó a la mesa como si fuera la cosa más natural del mundo. «Charlotte Taylor está organizando a las mujeres. Iris Bellini está recolectando testimonios de todas las familias a las que ayudaste con partos durante los años. Incluso el doctor Martínez envió una carta desde Millfield hablando sobre tu carácter». Adeline sintió una chispa de esperanza que no se había atrevido a sentir desde que Clark había descubierto la verdad. «¿Pero qué pueden hacer? Clark es el comisionado territorial. Tiene autoridad sobre todos nosotros». «Tal vez», respondió Nora, «pero no tiene autoridad sobre la verdad, y la verdad es que una buena mujer vio a 4 pequeñas necesitadas y decidió ayudarlas. Eso no es un crimen, sin importar lo que diga algún burócrata de Washington». Durante los días siguientes, Adeline descubrió que Nora había estado diciendo la verdad. Una coalición inesperada de mujeres del pueblo había comenzado a organizarse en su defensa, liderada por Charlotte Taylor y apoyada por muchas de las familias a las que Adeline había ayudado durante los años. Escribieron cartas a las autoridades territoriales en Santa Fe, describiendo el carácter de Adeline y defendiendo sus acciones. Organizaron una campaña para recolectar testimonios de cualquiera que hubiera conocido a Adeline antes de la tragedia, documentando sus años de servicio a la comunidad. Más importante aún, comenzaron a visitar el rancho regularmente, asegurándose de que Adeline supiera que tenía apoyo, que no estaba enfrentando esta crisis sola. «No entiendo por qué están haciendo esto», le dijo Adeline a Charlotte durante una de estas visitas. «Muchas de ustedes ni siquiera me hablaban hace un mes». Charlotte la miró con una mezcla de vergüenza y determinación. «Tal vez porque nos dimos cuenta de que deberíamos haber estado hablándote todo este tiempo. Tal vez porque reconocemos el coraje cuando finalmente lo vemos». El apoyo no se limitó a las mujeres. Algunos de los hombres del pueblo, incluido el doctor que visitaba ocasionalmente desde Millfield, comenzaron a hablar sobre las circunstancias inusuales del caso. «Una mujer apache con 4 pequeñas no representa una amenaza militar», declaró el doctor públicamente. «Representa una tragedia familiar que requiere compasión, no persecución». Incluso el sheriff Romano, que había estado en la posición incómoda de tener que ejecutar las órdenes de Clark, comenzó a expresar dudas sobre el curso de acción que se estaba tomando. «He visto amenazas reales»,
le confió a Adeline durante una visita discreta al rancho. He visto lo que hacen los guerreros apache cuando atacan. Una madre con 4 pequeñas hambrientas no es lo mismo que una partida de guerra, pero tal vez el apoyo más significativo vino de una fuente completamente inesperada. El reverendo de la iglesia metodista, quien había mantenido un silencio cuidadoso durante los primeros días de la controversia, finalmente habló desde el púlpito el domingo por la mañana. El buen samaritano no preguntó sobre la nacionalidad del hombre herido que encontró en el camino, declaró a su congregación. No verificó sus documentos o investigó sus antecedentes. Vio a alguien necesitado y eligió ayudar. Esa es la esencia del mensaje cristiano, y es exactamente lo que nuestra hermana Adeline Marino hizo cuando encontró a 4 pequeñas necesitadas. El sermón fue reportado en el periódico del condado, y copias del artículo comenzaron a circular en otros pueblos del territorio. Gradualmente, la historia comenzó a cambiar de mujer local, esconde apaches peligrosos a cristiana compasiva, ayuda a huérfanas necesitadas. Pero incluso mientras el apoyo crecía, Adeline sabía que la batalla real apenas había comenzado. Clark aún tenía la autoridad legal. Ana y las pequeñas aún estaban en detención, y no estaba claro qué pasaría cuando las autoridades territoriales en Santa Fe tomaran su decisión final. Lo que sí sabía era que ya no estaba sola. Por primera vez en años, tenía una comunidad que estaba dispuesta a luchar por ella, que creía en ella, que entendía que lo que había hecho no había sido un acto de traición, sino un acto de amor, y ese conocimiento le dio la fuerza que necesitaría para la confrontación final que sabía que estaba por venir. La audiencia oficial se llevó a cabo en la iglesia metodista de Esperanza Perdida, el único edificio del pueblo lo suficientemente grande para acomodar a la multitud que se había reunido. Era un viernes por la mañana de abril, y el aire primaveral que entraba por las ventanas abiertas llevaba el aroma de las flores silvestres que habían comenzado a florecer en el desierto. Adeline llegó temprano, vestida con su mejor vestido azul marino y con una compostura que había perfeccionado durante días de preparación. A pesar de los nervios que le revoloteaban en el estómago como mariposas enjauladas, sabía que esta era su oportunidad de luchar, no solo por Ana y las 4 pequeñas, sino por el derecho de elegir compasión sobre conformidad. El comisionado Clark había organizado la audiencia como si fuera un tribunal militar, con una mesa larga en el frente donde él presidía, junto con 2 asistentes del gobierno territorial que habían llegado desde Santa Fe. Su expresión era la de un hombre que esperaba una victoria fácil, alguien que había reducido una situación compleja a una simple violación de regulaciones. Pero cuando Adeline miró hacia los bancos de la iglesia, sintió una oleada de esperanza que no había esperado. El edificio estaba completamente lleno, y las caras que veía no mostraban la hostilidad o el miedo que había temido. En su lugar, vio determinación, apoyo e incluso algo que se parecía al orgullo. Charlotte Taylor estaba sentada en la primera fila, con una carpeta gruesa de testimonios en su regazo. Nora Ritchie había traído a sus propios hijos, que se sentaban silenciosamente como testigos de lo que una comunidad podía hacer cuando decidía defenderse. Incluso personas que Adeline apenas conocía habían venido, claramente convencidas por las historias que habían escuchado sobre la situación real. Esta audiencia, comenzó Clark con voz oficial, se convoca para determinar las acciones apropiadas respecto a la señora Adeline Marino, quien ha admitido ocultar a una familia apache fugitiva en violación de las regulaciones territoriales. Se levantó y comenzó a caminar frente a la congregación como un abogado presentando su caso. Las regulaciones existen por buenas razones, mantienen el orden, protegen a los ciudadanos decentes, y aseguran que las amenazas potenciales sean identificadas y manejadas apropiadamente. Continuó durante varios minutos describiendo a Ana y las pequeñas como elementos subversivos y a Adeline como alguien que había puesto en peligro a toda la comunidad por sentimentalismo mal dirigido.
Cuando terminó, el silencio en la iglesia era tenso pero no derrotado. Las personas intercambiaban miradas y Adeline pudo sentir que la comunidad se estaba preparando para responder. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señora Marino?, preguntó Clark. Adeline se levantó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Por un momento, se acordó de la mujer temerosa y aislada que había sido solo unos meses atrás. Pero esa mujer había muerto la noche que abrió su puerta a una madre desesperada y 4 pequeñas hambrientas. Comisionado Clark, comenzó, su voz clara y firme. Usted habla de regulaciones como si fueran más importantes que las vidas humanas. Habla de amenazas como si una madre con 4 pequeñas fuera equivalente a una partida de guerra. Caminó hacia el centro del pasillo, dirigiéndose no solo a Clark, sino a toda la audiencia. Hace 3 meses, una mujer llegó a mi puerta durante una tormenta. Estaba hambrienta, exhausta, y tenía 4 pequeñas que estaban muriendo de hambre y frío. En ese momento, no pensé en regulaciones, no pensé en documentos, pensé en lo que cualquier persona decente pensaría: estas criaturas necesitan ayuda, y yo puedo dársela. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Usted dice que puse en peligro a la comunidad. Yo digo que la comunidad se enriqueció. Ana Morales, sí, ese es el nombre que eligió, y es el nombre que respeto. No solo se convirtió en parte de mi familia, sino que contribuyó a este pueblo de maneras que usted ni siquiera se molestó en investigar. Charlotte Taylor se levantó desde su asiento. ¿Puedo hablar, comisionado? Clark la miró con irritación. Esto no es un debate público, señora. No, interrumpió una voz desde atrás de la iglesia. Pero es una audiencia sobre una mujer que ha sido parte de esta comunidad durante años, y esta comunidad tiene derecho a hablar. La voz pertenecía al reverendo de la iglesia, quien se había puesto de pie con una expresión que no admitía argumentos. Esta es mi iglesia, y en mi iglesia, la verdad tiene derecho a ser escuchada. Clark se veía claramente frustrado, pero había demasiadas personas presentes para ignorar la demanda. Muy bien, pero manténganlo breve. Charlotte se acercó al frente, abriendo su carpeta. Tengo aquí testimonios de 17 familias que han sido ayudadas por Adeline Marino durante los años. Partos difíciles, enfermedades, accidentes. Siempre fue la primera en ofrecer ayuda, sin pedir nada a cambio. Comenzó a leer nombres y testimonios, cada uno describiendo actos específicos de bondad y servicio. Cuando terminó, Iris Bellini se levantó. Cuando mi bebé nació, hubo complicaciones. El doctor más cercano estaba a 2 días de camino. Adeline Marino me salvó la vida a mí y a mi bebé. Si una mujer así dice que estaba ayudando a pequeñas necesitadas, no necesito ver documentos para creerle. Una por una, más personas se levantaron. El herrero habló de cómo Adeline había cuidado a su esposa durante una enfermedad larga. Una viuda mayor recordó cómo Adeline había reparado su techo después de una tormenta sin pedir pago. Un joven padre describió cómo Adeline había salvado a su caballo herido y cómo ese caballo era el sustento de su familia. Con cada testimonio, Clark se veía más incómodo. Era claro que había esperado enfrentar a una mujer aislada sin apoyo comunitario, no a alguien que había construido décadas de buena voluntad. Finalmente, el sheriff romano se levantó. Comisionado Clark, he sido sheriff de este condado durante 15 años. He visto amenazas reales y he visto falsas alarmas. Una madre apache con 4 pequeñas que ha estado viviendo pacíficamente, contribuyendo a la comunidad y siendo una bendición para una mujer solitaria, no es una amenaza. Es un ejemplo de lo que pasa cuando la gente buena se cuida entre sí. El murmullo de aprobación que se levantó de la audiencia era inconfundible. Clark intercambió miradas nerviosas con sus asistentes, claramente dándose cuenta de que la situación no se estaba desarrollando como había planeado. Las regulaciones, comenzó débilmente. Las regulaciones, interrumpió Adeline, se supone que nos sirven a nosotros, no al revés. Y yo pregunto,
¿A quién han servido sus regulaciones en este caso? ¿Han protegido a alguien? ¿Han mejorado alguna vida? ¿O simplemente han separado a una familia que había encontrado paz después de la tragedia? Se volvió hacia la audiencia. Ana y sus hijas no vinieron aquí como invasores. Vinieron como refugiadas, huyendo de la misma violencia que destruyó mi propia familia hace años. La diferencia es que cuando mi familia fue atacada, todo el pueblo me ayudó y me consoló. Cuando la familia de Ana fue atacada, ella tuvo que huir y esconderse. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. No voy a disculparme por elegir compasión sobre burocracia. No voy a disculparme por darle a 4 pequeñas inocentes la oportunidad de crecer en paz. Y no voy a disculparme por encontrar una familia en el lugar más inesperado. El silencio que siguió era diferente al anterior. Era el silencio de personas profundamente conmovidas, de una comunidad que había encontrado su voz moral. Clark se inclinó hacia sus asistentes, y los 3 hombres tuvieron una conversación en voz baja durante varios minutos. Finalmente, Clark se levantó, su expresión derrotada. Después de considerar las circunstancias únicas de este caso, dijo con voz tensa, hemos decidido que no se tomarán acciones punitivas contra la señora Marino. La familia Morales será liberada y podrá permanecer bajo la supervisión de la señora Marino. El rugido de aprobación que se elevó de la audiencia casi levantó el techo de la iglesia. Adeline sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio, pero antes de que pudiera reaccionar completamente, Charlotte Taylor la había envuelto en un abrazo feroz. «Lo hiciste», susurró Charlotte. «Las trajiste a casa». Y mientras la multitud se dispersaba, mientras los vecinos se acercaban para felicitarla y para planificar la celebración de bienvenida que le darían a Ana y las pequeñas, Adeline se dio cuenta de que había ganado algo más que una batalla legal. Había ganado una comunidad. 6 meses después de la audiencia que cambió todo, el rancho Corazón de Hierro bullía con una vida que Adeline nunca había imaginado posible. La casa principal había sido reconstruida y expandida, con habitaciones adicionales para acomodar a la familia que había crecido de una mujer solitaria a 6 personas que se amaban profundamente. Ana estaba en la cocina, preparando el desayuno mientras las 4 pequeñas jugaban en el patio bajo la supervisión amorosa de Adeline. Isabel y Catalina, ahora con casi 2 años, corrían por todas partes con la energía incansable de las criaturas que nunca habían conocido el miedo. Sofía y Esperanza, que pronto cumplirían 5 años, ayudaban con las tareas menores del rancho y habían comenzado a aprender a leer con la paciencia infinita de Adeline como maestra. «Señora Adeline», gritó Sofía desde cerca del establo. La vaca nueva tuvo su cría. Adeline sonrió, secándose las manos en el delantal mientras se dirigía hacia donde las pequeñas habían descubierto el ternero recién nacido. El rancho había prosperado de maneras que superaban todos sus sueños anteriores. Con Ana manejando los aspectos domésticos con una eficiencia que liberaba a Adeline para concentrarse en la ganadería, habían logrado triplicar el tamaño del rebaño y establecer contratos regulares con compradores de Santa Fe. Pero el éxito financiero era solo una pequeña parte de la transformación. Lo que realmente había cambiado era el sentido de propósito y comunidad que ahora definía cada día de sus vidas. El domingo anterior, la iglesia metodista había estado tan llena que algunas familias habían tenido que quedarse de pie en la parte de atrás. Ana y las pequeñas se habían convertido en miembros queridos de la congregación. Y el reverendo había hablado desde el púlpito sobre cómo su historia era un ejemplo viviente de la gracia divina, obrando a través de la compasión humana. «Miren a nuestra hermana Adeline y a su familia», había dicho durante su sermón. Hace 1 año, una mujer vivía en soledad, cargando el peso de la pérdida. Hoy, esa misma mujer ha construido algo hermoso desde las cenizas de la tragedia.
No solo ha encontrado una nueva familia, sino que ha mostrado a toda nuestra comunidad lo que significa realmente amar al prójimo. Charlotte Taylor había visitado esa misma semana, no como la curiosa del pueblo que había sido antes, sino como una amiga genuina que traía noticias y compartía risas alrededor de la mesa de Adeline. La transformación en las relaciones sociales había sido tan completa que a veces Adeline tenía que recordarse a sí misma de los años de aislamiento que había vivido. «Hay algo que quiero preguntarte», le había dicho Charlotte durante esa visita. «La señora Graham está esperando su cuarto bebé y está muy nerviosa por el parto. ¿Considerarías ayudarla cuando llegue el momento?» Adeline había aceptado sin dudar. Durante los últimos meses había comenzado a ayudar otra vez con partos y cuidado médico básico, pero esta vez con Ana a su lado, aprendiendo las habilidades que algún día podrían salvar vidas en su propia comunidad. ¿Crees que Sofía y Esperanza deberían aprender también?, había preguntado Ana. «Entre nuestros pueblos, las mujeres siempre han sido sanadoras». «Cuando estén listas», había respondido Adeline, «les enseñaré todo lo que sé». Era una conversación que simbolizaba cómo habían logrado combinar lo mejor de ambos mundos. Las pequeñas crecían hablando español, inglés y algunas palabras en apache que Ana les enseñaba en privado para que nunca olvidaran completamente sus raíces. Aprendían las tradiciones de la iglesia cristiana, pero también escuchaban las historias de sus ancestros, que Ana les contaba junto al fuego en las noches. El cambio más notable, sin embargo, era en Adeline misma. La mujer que había vivido como un fantasma durante 3 años, había sido reemplazada por alguien que irradiaba vitalidad y propósito. Se levantaba cada mañana emocionada por las posibilidades del día, rodeada por el ruido alegre de una familia que la necesitaba y la amaba. Una tarde, mientras observaba a Ana enseñarles a las pequeñas cómo tejer canastas tradicionales, Adeline se había acercado al pequeño cementerio donde Thomas, Rebecca y Sara descansaban en paz. Las tumbas estaban adornadas con flores frescas que las pequeñas traían semanalmente, y las cruces de madera habían sido reemplazadas por marcadores de piedra que Ana había tallado con patrones hermosos. «Encontré mi camino de vuelta a la vida», les había susurrado a las tumbas. «Encontré una manera de honrar su memoria viviendo completamente otra vez». El viento del desierto había llevado su voz hacia las montañas, y por primera vez en años, Adeline había sentido que Thomas, Rebecca y Sara estaban verdaderamente en paz, contentos de ver que ya no estaba sola. Ahora, mientras observaba a Sofía mostrarle con orgullo el ternero recién nacido, Adeline reflexionó sobre el viaje extraordinario que las había llevado desde esa noche tormentosa hasta este momento de perfecta felicidad doméstica. «¿Mamá Adeline?», preguntó Esperanza, usando el título que las 4 pequeñas habían comenzado a usar naturalmente. «¿Cuándo van a crecer los girasoles que plantamos?» «Pronto, mi amor», respondió Adeline, abrazando a la pequeña. «Muy pronto». Era una promesa que se extendía más allá de las flores. Era la promesa de un futuro brillante, de una familia que continuaría creciendo en amor y fortaleza, de una comunidad que había aprendido que las diferencias podían enriquecer en lugar de dividir. Mientras el sol se ponía sobre el valle de Esperanza Perdida, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Adeline Marino sabía que había encontrado algo que había creído perdido para siempre, un hogar verdadero, lleno de amor, risa y la promesa de todos los mañanas hermosos que estaban por venir. El rancho Corazón de Hierro había encontrado su corazón otra vez, y latía con la fuerza de 6 vidas entrelazadas por el destino, y unidas por el amor incondicional. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna.